Bueno, lo que vamos a platicar un poco es un poquito cómo han pasado las cosas aquí en la selva maya. Ya casi puedo decir cercano al medio siglo, porque esta aventura la empezamos en los 80 y ya estamos cercanos al medio siglo de estar viviendo esta experiencia. Pero lo que vale la pena señalar es que pues la selva maya ha sido la casa, habitación de mucha gente desde antaño, ¿no? Desde antes que habitáramos el territorio de Quintana Roo, algunos que venimos de otras regiones, ¿no? Y lo que vamos a platicar un poquito es voy a usar el caso del ejido Novec, pero voy a estarme refiriendo constantemente a lo regional. O sea, el caso de Novec para llevar un hilo conductor que sea más sencillo. Por ejemplo, este antecedente lo tienen prácticamente todas las comunidades grandes, las comunidades forestales, ¿no? Después de la Revolución Mexicana, yo creo que la política agraria se desarrolló para Quintana Roo con mucha benevolencia, porque se crearon los grandes ejidos forestales, ¿no? El criterio para su fundación fue que las comunidades que habitaban el territorio eran comunidades que tenían como modo de vida el chicle, la extracción del chicle, y esto hizo que alguien brillante, es un héroe desconocido, siempre lo digo así cuando hago una conversación a este respecto, digo un héroe desconocido porque sin esa decisión de haberle dado 420 hectáreas per cápita a los ejidos chicleros, pues no se hubieran creado los grandes territorios forestales que están en manejo de gestión colectiva que ahora tenemos, ¿no? Y esto no fue privativo solamente de Quintana Roo, fue algo que se extendió sobre todo en Campeche y Quintana Roo. Ahí lo pueden ver en ese mapita, ¿verdad? Del lado derecho ven la reserva de la biosfera de Siancán, del lado izquierdo ven la de Calakmul, y los cuadros que ven ahí en medio, más o menos grandecitos, son puros ejidos forestales. Tal vez me falten algunos por ahí, pero ahí se ven varios. Y en el círculo ese medio ovalado que tengo al centro, pues está Novec. Se pueden dar cuenta de un detalle, que no es de los tejidos forestales más grandes. Digamos que Novec es la mitad de Petcacap, que está arriba de él, es la mitad de Jacil y de Carrillo Puerto, que están a su lado derecho, es la mitad de Bacalar, que está más abajo, es una tercera parte de Caobas y Laguna Hom. Entonces, no es uno de los superpotentes ejidos en términos de territorio, pero sí ha desarrollado una economía bastante razonable, ¿no? Pero ahí podemos ver el efecto de la política agraria. Sin esa política agraria no estaríamos hablando de estos ejidos. Ahí tenemos unos datos que pueden caracterizar a Novec, ¿no? Fue fundado en 1936, ahora tiene 216 ejidatarios en su cupo agrario, tiene una superficie de 24.100 hectáreas, pero ojo, fue creado con 420 hectáreas per cápita, pero vean ahora, tiene 111 hectáreas per cápita, promedio. ¿Esto por qué es así? Bueno, porque Novec es uno de los tejidos interesantes que le fueron dando cabida a sus hijos y a sus nietos, y van 3 generaciones y ahora pues se ha triplicado la población agraria, ¿no? Y eso ha hecho que la superficie per cápita sea un poco menor, ¿no? Sin embargo, pueden notar que tiene 18.500 hectáreas dedicadas a manejo forestal, 700 hectáreas dedicadas a reserva forestal ejidal, y como un hecho notorio fuera de lo común en el caso agrario, Novec tiene el núcleo de población fuera del territorio ejidal. Esto es así porque de alguna manera la población estaba establecida en la orilla de la laguna, y cuando hacen su solicitud de terreno ejidal, lo hacen en las partes que ellos consideraban que era más abundante el árbol del chicle, ¿no? El chico zapote. Pero siguen viviendo en el sitio donde les gusta y teniendo su territorio en otra parte. Pero aquí lo que tiene caso hacer notar es que tienen una superficie dedicada a producción forestal permanente, ¿verdad? Un área forestal permanente, tienen un área de reserva, ¿verdad? Y esas dos características las van a ir encontrando a lo largo y ancho de todo el territorio de los ejidos forestales. Es decir, van a encontrar área forestal, van a encontrar
reserva forestal y van a encontrar lo que llamaríamos el área de uso agropecuario. En el caso particular de Novec, es una comunidad más dedicada a la madera. Ahí lo pueden ver del lado izquierdo, todo lo que aparece en verde, el manchón verde claro, pues es lo que se considera el área forestal. Y lo que ven en la parte remarcada de rojo, puntitos rojos, son parcelas que la gente ha usado a lo largo de la historia del ejido. Y como hecho relevante, aquí conviene anotar, yo tampoco sé quién fue el héroe de Novec que propuso eso en la asamblea y la asamblea lo aceptó. En Novec, desde que yo tengo conocimiento, hace cerca de 40 años, nadie toma más de 35 hectáreas para uso personal. Esto ha hecho que no proliferen grandes ranchos ni nada por el estilo, ¿no? Son decisiones muy importantes que son las que permiten que se mantenga el área forestal de Novec. La historia del manejo forestal de Novec es similar a la de varios ejidos del centro sur de Quintana Roo, ¿no? Que entre 1936 y 1956, pues el territorio era ocupado por pequeños contratistas que conseguían permisos del gobierno para trabajar la madera en la región. Y el gobierno se los daba con toda la intención de ocupar el territorio. Esta era una realidad. Digamos que todo ese tiempo coexistió el aprovechamiento maderero en manos de pequeños contratistas y el chicle ya en la organización de la Federación de Cooperativas Chicleras. O sea, la cooperativa de Novec fue primero que elegido. Después de ese tiempo, tendríamos otra época que podemos llamarle la época de la concesión forestal de la empresa Micro, que era una industria maderera propiedad del Estado, de Nacional Financiera, ¿no? Que entre las primeras cosas que hizo fue hacer un inventario forestal regional y pudo calcular una tasa de corte anual de madera que era calculado en función de las necesidades de la fábrica, se empleaba tanto el territorio como necesario era el abastecimiento, ¿no? Es decir, ese 500.000 de hectáreas que tuvo bajo concesión la Micro era el territorio necesario para que en un ciclo de corta de 25 años la empresa tuviera un abastecimiento sostenido, ¿no? Aquí viene otro asunto que ya no es necesariamente un héroe desconocido. Aquí fueron algunos ingenieros forestales de la época. Entre ellos recuerdo el apellido del ingeniero Medina, ¿verdad? El ingeniero Ávila, creo que de los Santos también, y algún otro por ahí que no recuerdo, ¿no? Que ojalá no me tan importante. Pero aquí quiero señalar que Novec fue considerado unidad de planificación forestal. Es decir, se consideró como si todo Novec fuera un área forestal y fue dividido en un ciclo de 25 años y así empezó la rotación de los aprovechamientos forestales en Novec. Esto no solo lo hicieron en Novec, lo hicieron en varios ejidos forestales más. Creo que aquí sembró la semilla de la ordenación forestal de la empresa, porque eso permitió que los ejidos vieran que era posible hacer una vuelta al monte sin que este se acabara, ¿no? Para eso usaron un ciclo de corta de 25 años. Igual regulaban el aprovechamiento, solo cosechaban árboles de 60 centímetros de diámetro en el caso de la caoba y el cedro, y 35 de otras especies. Pero el 35 de otras especies prácticamente nunca fue aprovechado en la época de Micro, ¿no? Con honrosas excepciones. En realidad era un aprovechamiento selectivo que solamente estaba sobre las maderas preciosas. Pero lo importante es que sí llevaba un buen ordenamiento espacial de los aprovechamientos. Sí se trazaba un área de corta anual y sí se respetaba el área de corta. Aquí también vale la pena señalar que había un servicio forestal del gobierno federal que estaba inserto en la empresa y cuya función principal era llevar el control de que la empresa cortara los volúmenes que estaban previstos según el plan de ordenación que había sido autorizado en esta época, ¿no? Como hecho relevante, vale la pena señalar que los ejidatarios de este territorio concesionado a la Micro, entre ellos el de Novec, pues eran trabajadores de campo de la empresa Micro en la temporada maderera, ¿no? Pero aquí quiero señalarles algo de lo aprendido a lo largo de la historia y lo que me sorprendió y me hizo fijarme en algunos ejidos. Me parece que eran dos casos. Era el caso del ejido Tres Garantías y el caso del ejido Novec. Los trabajadores forestales de campo formaban una especie de sindicato que a través del ejido negociaba con la compañía maderera para decirle, nosotros organizamos el trazo de las áreas de aprovechamiento, el monteo de los árboles, y etcétera, ¿no? Entonces ya tenían una organización incipiente de aprovechamientos forestales cuando yo llegué al territorio en los años 80, ¿no?
Y es cuando empezaríamos a otro de los grandes detalles, ¿no? Hablábamos hace un ratito, por ahí lo mencionó el licenciado Hernán, cuando hablaba del Plan Piloto Forestal. El Plan Piloto Forestal fue un proyecto convenido entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Era una especie de política pública que tenía como objetivo principal desacelerar la dinámica de destrucción de la selva. ¿Y por qué surge este proyecto? Bueno, en gran medida surge por la preocupación del gobierno de Quintana Roo en su tiempo, de que había un gradiente de deforestación que iba del sur de Quintana Roo hacia el norte. Ya se veía como confrontar dos grandes modelos de desarrollo, ¿no? El modelo de desarrollo del turismo, que necesitaba el mar y la selva, y el modelo del desarrollo agropecuario, para el cual la selva era un estorbo, ¿no? Entonces, justamente surge esa discusión entre el gobierno federal y estatal de cómo encontrar una solución para desacelerar la dinámica de destrucción, y se encarga, entre otras cosas, a un cuerpo colegiado que había por ahí, un cuerpo técnico, de la cooperación entre México y Alemania, que hiciera uno de varios estudios que se hicieron en la región para hacer propuestas de cómo darle solución a los problemas. De las pocas cosas que recuerdo es que había por ahí un estudio que recomendaba que había que encontrar una solución al conflicto que se había dado entre las comunidades que habitaban el territorio y la compañía maderera. El conflicto se debía básicamente al tema del precio de la madera, ¿no? Fundamentalmente, porque el precio de la madera en el tiempo de la concesión se establecía a través de una orden que se daba desde el gobierno federal de cuánto se pagaba por derecho de monte, que era una regalía que recibían las comunidades. Lo relevante era el empleo, ¿no? Pero en el caso ya y tratar de que se empoderen las comunidades forestales para convertirse en el sujeto social responsable del manejo forestal. Y eso se llama Proyecto Plan Piloto Forestal porque arranca con un grupo de comunidades piloteando la idea de transferirles esa capacidad de tomar las decisiones acerca de la ordenación forestal y de cómo llevar y conducir los aprovechamientos forestales. Novec es uno de los ejidos que entra en el proyecto piloto. No solo fue Novec, ahí está Tres Garantías, está Caoba, está Petcacap, está el ejido Francisco Botes, y luego esto se extendió hacia la zona maya con otro grupo de comunidades. Que la micro consideró como, cuando hace su plan de ordenación forestal, considera al ejido Novec y asimismo al ejido Caobas y al ejido X, los considera unidades de planificación. Divide el territorio en 25 áreas de corte anual, ¿no? Para tener un ciclo de rotación de 25 años, ¿no? Como hecho relevante, la piedra angular del Plan Piloto Forestal es que nace el concepto de área forestal permanente, en el cual los ejidos que querían estar dentro del proyecto Plan Piloto Forestal y tener derecho a la asistencia técnica forestal y a la libertad de vender la madera al mejor postor y a conducir ellos los aprovechamientos, lo primero que tenían que hacer era definir un área forestal permanente. Y desde esas fechas, desde los 80, inicio de los 80, se definen áreas forestales permanentes prácticamente en todos los ejidos forestales de la región. Se continúa con la idea del ciclo de corta de 25 años, se modifica un poco el ciclo de corta, ¿no? Se reduce 5 centímetros entre las maderas preciosas y se empieza el aprovechamiento de las maderas duras tropicales. Como el gobierno federal era propietario de la empresa Micro a través de Nacional Financiera, pues se le exige a la compañía que empezara a comprar maderas tropicales y que encontrara soluciones de mercado para desarrollar. Pues se pensaba que la silvicultura no era posible con un aprovechamiento selectivo de la selva, ¿no? Y para el inicio de todas estas actividades, obviamente, pensar que los ejidos iban a hacer los grandes estudios forestales que hizo la Micro con financiamiento del propio gobierno federal, pues no era pensable, ¿no? Entonces, al principio hubo mucha flexibilidad, ya elegida el área forestal permanente, se permitía elegir el área de corta también donde trabajar, ¿no? Considerando que debería ser una 25ª parte del área forestal permanente, y ahí se les pedía que hicieran su pequeño estudio, que calcularan el volumen que podían aprovechar, solicitaran el permiso correspondiente, el cual les era autorizado y además se les daba asistencia técnica, ¿no?
Así empieza, eso es lo que se llamó Plan Piloto Forestal en sí, ¿no? Es decir, el ejido organiza la operación forestal y vende la madera, y se le da asistencia técnica. Con el tiempo, con el tiempo, las políticas van cambiando, ¿verdad? Y ya se veía venir un cambio de política en el gobierno estatal, y para eso se promueven que se generen organizaciones regionales, ¿no? Se generan dos grandes organizaciones regionales. Una que es la Sociedad de Productores Forestales en el sur de Quintana Roo y otra que es la Organización de Ejidos Productores Forestales de la zona maya. Ambas sociedades existen, tienen ejidos afiliados y siguen moviendo temas de manejo forestal. Varios de los grandes ejidos forestales fueron miembros, si no de una, de otra de estas organizaciones. ¿Qué pasó? Bueno, con el tiempo estos ejidos se desarrollaron, crecieron y hicieron sus propias ideas de desarrollo, ¿no? ¿Y qué fue lo que fue sucediendo en estas organizaciones regionales? Pues fueron quedando los ejidos más pequeños que no tenían manera de financiar un servicio forestal propio, cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que desde que Novex se sale de la Sociedad de Productores Forestales, establece su propia dirección técnica forestal. Aquí quiero señalar algo muy relevante. Nótese que cuando me refería a la compañía micro, me refería a que había una dirección técnica forestal del gobierno federal inserta en la compañía micro que se encargaba del control de los aprovechamientos. En pocas palabras, el Plan Piloto Forestal también significó trasladar el servicio forestal del gobierno federal hacia el interior de las organizaciones regionales y más tarde hacia los ejidos forestales, ¿no? Otra cosa relevante fue que algunos ejidos, entre ellos Novec, adquirieron maquinaria forestal en esta época, ¿no? Básicamente maquinaria de extracción forestal y algunos llegaron al extremo de tener aserradero. Son pocos los que tienen aserradero, como todavía lo tienen Novec, Petcacap, Tres Garantías, Caobas, y no sé si me escapa alguno por ahí. Aquí es relevante señalar que en esta época del Plan Piloto Forestal fue súper importante la asesoría del Acuerdo México-Alemania y más tarde de la cooperación británica. Cuando Novec empieza su autogestión en la cuestión de manejo forestal con su propio servicio forestal, aborda el tema de hacer un nuevo plan de manejo, ¿verdad? De cómo hacer su plan de manejo, crea su propia oficina forestal, le falta años para tener el ciclo de corta de 25 años, hace el estudio correspondiente, aborda el tema de la certificación forestal, ¿no? ¿Por qué lo aborda? ¿No? Bueno, esto es muy relevante. Todas las políticas públicas tienen impactos. A veces uno es tan ingenuo cuando es muy joven que no le da la relevancia que tiene el impacto de las políticas públicas. Pero un impacto de la política pública, ya hablamos de uno, el haber cancelado la concesión maderera, que no fue la única, cancelaron a lo largo y ancho del país las concesiones madereras, fue una política pública que cambió hacia trasladarla para convertir a las comunidades en el sujeto social responsable del manejo forestal. Eso fue una política pública que tuvo como consecuencia que surgieran las áreas forestales a lo largo y ancho del territorio del país, bajo la gestión de las comunidades, ¿no? En ese mismo contexto, más adelante, no recuerdo exactamente la fecha, pero me parece que fue cerca de los 90, cuando el gobierno mexicano ingresa al GATT. El gobierno mexicano ingresa al GATT, a todo este acuerdo de aranceles, y esto hace que empiece a liquidar prácticamente todas las paraestatales, entre ellas se liquidó a la empresa micro. ¿Qué sucedió? Bueno, que el mercado más importante que había para los ejidos eran las compras que hacía la compañía micro. Al cerrarse la compañía micro, hay que buscar nuevas opciones. Entre ellas, Novec empezó a buscar opciones, no solo Novec, uno que otro ejido también por allá lo intentó, en el mercado internacional. Y ahí se encontraron con que el detalle de que había que diferenciar la madera, de que querían estar seguros que quienes compraban madera a nivel internacional fuera madera que provenía de buenas prácticas de manejo forestal, que no atentaban contra el uso del suelo forestal. Y es por eso que Novec abordó el tema de la certificación en su tiempo. Aquí vale la pena señalar que cuando hace su plan de manejo para aprovechar los 10 años que tenían restantes, se hace un análisis y se piensa como algo que no es tan común. ¿A qué me voy a referir? No es tan común. Cuando yo me hice cargo de hacer este plan de manejo, por eso lo digo. El plan de manejo tiene que ser algo que esté centrado en ver cuál es el impacto que tiene en la economía de la comunidad. Y parte de lo aprendido en los últimos años, antes de este plan, fue que la distribución geográfica de las especies que tenían valor no era una cuestión homogénea.
sino que tienen una distribución bastante heterogénea y a veces dispersa. Entonces, si querías mantener una economía estable, era muy difícil porque subían y bajaban los volúmenes y no de una de otra especie. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en aquel tiempo, aprovechando de que había un genio, que en paz descanse, don Felipe Sánchez Román, que, que antes de que existieran los sistemas de información geográfica, desarrolló un sistema de análisis geográfico que nos permitió analizar la distribución de las especies en el territorio del ejido Novec. Y eso me permitió en ese momento ubicar los estratos o las zonas, o zonificar el territorio, en donde abundaba por un lado el sachacá, como una madera que ya tenía un mercado seguro, y por otro lado de donde abundaba la caoba. Por eso ven que se repiten los números en el plan de Cortas. Por ahí ven 2007 en chiquitito del lado izquierdo y 2007 grandotote del lado derecho. Bueno, ahí se equilibraban los volúmenes que fueran sostenibles, tanto de caoba como sachacá, de tal manera que la venta de esas dos especies diera una economía sostenible de Novec. Otro detalle que se agrega en ese tiempo, con el tema de la exigencia de la certificación, se empieza a planificar la extracción de los árboles, ¿no? Ahí ven un cuadro con una línea central, ¿verdad? Es un cuadrante de 500 por 500 metros, ¿verdad? Y lo que ven en la red ahí de puntos, bueno, son los árboles georreferenciados y que se ubican y empiezan a trazarse carriles de rime. Esta práctica logró reducir considerablemente el impacto de la operación maderera. ¿Por qué? Bueno, al ir en línea recta más cercana por los árboles, era menos las vueltas que daba una máquina, menos destrucción, menos gastos de llantas, menos esfuerzo del operador, etc. Y bueno, otra cosa que ha evolucionado y arrancó desde aquellos tiempos, cuando iniciamos el plan piloto, nos encontramos con que había caoba bonsai. ¿A qué le llamábamos de broma caoba bonsai? A que las plantaciones se hacían bajo dosel protector, considerando que la caoba y el cedro eran especies que en sus primeros años necesitaban un poco de sombra para crecer, ¿no? Esto, lo primero que aprendimos con la gente, las personas de las comunidades, fue que nos llevaron a ver las plantaciones de la compañía micro, ¿verdad? Y del propio servicio forestal, por supuesto, y ver que no crecían. Eran palillos de dientes prácticamente, ¿no? Sin embargo, los sitios donde había habido operación maderera, que había abierto un disturbio o había un campamento maderero, y por casualidad había quedado un árbol semillero de caoba, de pronto encontrábamos que había abundante regeneración de la especie, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos ahí? Y que se fue construyendo un conocimiento que llegó a los tiempos actuales y que involucró luego a varios científicos de relevancia, ¿verdad? En los que puedo citar a Laura Snook, a Patricia Negreros y varios más que no me, bueno, Luisa Cámara, que hablan de otras cosas, ¿verdad? Ellos también investigaron todo el asunto de los claros y pudieron ver que la regeneración apropiada de las especies heliófitas pues eran claros, ¿no? Entonces, qué es lo que empieza a hacerse como práctica en Novec, ¿no? Bueno, del lado izquierdo ven el viverito, ¿verdad? Ven un poco de caoba, ven un poco de silicote, más abajo ven un claro limpio, nótese que hay tocones, los tocones no fueron derribados para reforestar, sino que fueron resultado de la cosecha de los árboles comerciales. Entonces quedaba un claro, se limpia el claro y se planta, y el resultado lo tienen del lado derecho. Esa foto es bastante antigua, debe tener como unos 25 años, esos árboles que están ahí ya deben tener unos 40 centímetros de diámetro más. Y ese modelito se fue llevando de una manera muy gradual, muy despacio se fue introduciendo el tema y poco a poco se fue convirtiendo en el modelo de cómo en Novec se fue regenerando el monte. Es decir, el monte, al final de cuentas, es un conjunto de parches de distintas edades, de distintas composiciones. Para tener una idea de qué tanto fue el impacto de desacelerar la dinámica de destrucción del monte, ahí les muestro algo que hizo alguien experto en sistemas de información geográfica. Hizo un mapita, ¿no? Donde cruzó los datos del 90, 2000, 2005, ¿verdad? Tres momentos de la historia, y nótese que prácticamente el área forestal de Novec no se mueve. Se mueven nada más lo que dije alrededor de la orilla de la laguna. Si volviéramos a hacer ese mapa ahora sería interesante que lo pudiéramos hacer. Lamentablemente yo no tengo la base de datos de ese mapita, pero yo creo que para un experto no creo que sea problema ubicarlos en el tiempo y hacer algo parecido y ver qué pasa, ¿no? Sería un buen tema de tesis para algún estudiante. Pero lo que importa señalar aquí es que el área forestal persiste. Y bueno,
La naturaleza tiene sus reacciones naturales, ¿verdad? Como lo dice la historia, ¿no? Y en 2007, me parece, llega el huracán Dean y genera un alto impacto en el territorio. Y lo que ven primero es el modo de vida que tenía Novec, porque vean abajo, del lado derecho, un camino muy bien hecho, ¿verdad? Vean enseguida de esa foto del camino, vean la madera bien estivada, ¿verdad? La exportación obligó a Novec a estivar un poco mejor la madera que otros tejidos, ¿verdad? Arriba ven un camión ya cargado y bueno, por ahí una reunión del consejo, ¿verdad? La gente trabajando en el aserradero, etc. Y esto fue lo que dejó el huracán. Lo que se ve al centro es el aserradero, donde prácticamente voló toda la lámina, voló igual la oficina forestal, se perdieron muchísimos datos ahí, ¿no? Y ahí lo que podemos ver es que una de las reacciones fue contrastarnos contra la realidad y organizamos un vuelo de reconocimiento para ver cómo había quedado el monte después del huracán. Y esas imágenes, por ahí ven una imagen, ¿no? En la que pues era desastroso ver la cantidad de árboles que estaban en el suelo, ¿no? Y como dice la misma historia también, después de un huracán viene un incendio. Pero ojo con la lección aprendida. Muchos de los recursos se invirtieron inmediatamente al siguiente año del impacto del huracán. Pues fíjese que el primer año prácticamente no hubo incendios. Los incendios vinieron algunos años después, ¿no? Algunos años después, donde las comunidades vecinas no controlaron el fuego, ¿verdad? Y pasó. Y una buena parte de Novec tuvo un impacto. Y esto pasó en varias comunidades. ¿Qué es lo que quiero decir con la lección aprendida aquí? Que en el primer año, pues la madera todavía estaba verde, pero cuando pasan 3 o 4 años, la madera que derribó el huracán, pues está seca. Entonces, cuando se prende la lumbre, no hay quien la apague, ¿no? Bueno, aquí hablemos de resiliencia del manejo forestal. ¿A qué me quiero referir con esto? Que vino el impacto del huracán y todo el mundo, y creo que en las fotos que les mostré también, ven el impacto del huracán en la infraestructura, en el monte, en los caminos, etcétera, pero no lo ven en la mente de la población. Muchos de los compañeros ejidatarios se desanimaron del manejo forestal. Llegó al extremo de decir, bueno, todo esto se acabó, todo esto no tiene sentido, llega un huracán y desarma todo, y etcétera, ¿no? Y creo que el esfuerzo se centró en ese tiempo en acudir a la capacidad de resiliencia de la comunidad con su historia en manejo forestal, ¿no? Y pese al huracán, pues se mantuvo el área forestal, si bien es cierto que se quemó una parte, ¿verdad? Y está en un proceso de restauración, ¿verdad? Pasaron 2 pasos de cortas de 25 años, ha empezado un nuevo plan de manejo Novec por otros 15 años, ¿verdad? De un sistema caobero se pasó a un sistema basado en maderas blandas y duras tropicales. Ahora Novec trabaja alrededor de unas 12 o 15 especies, ya no tenemos el aprovechamiento selectivo, ¿verdad? Novec tiene más de 100 kilómetros de caminos forestales transitables todo el año. Esto es muy importante. El que los caminos forestales son como el sistema sanguíneo donde corre la sangre, ¿no? Un evento súper relevante que aparece por aquí es lo que llamamos comunidad escuela. Cuando más caída andaba la moral de la gente de Novec, ahí sí hay que reconocer a alguien que junto con su servidor tuvo una idea de cómo encontrar un asunto de cómo levantarle la moral a los compañeros del ejido. Bueno, pues solicitamos ante la CONAFOR y la CONAFOR nos apoyó de que Novec pues, se convirtiera en comunidad de escuela, ¿no? Entonces empezaron a llegar visitantes a que Novec les enseñara cómo abordar el manejo forestal y eso generó una economía. El otro elemento importante de Novec es el servicio de agua potable y cablevisión que se tiene, internet también, ¿verdad? Se introduce un nuevo concepto en cuanto a la operación forestal, se introduce la producción de carbón vegetal, la necesidad genera espacios o condiciona a la gente a luchar por los espacios y las mujeres empezaron a entrarle en serio a la parte de manejo forestal comunitario, sobre todo en las actividades de reforestación, ¿no? Y también en ese tiempo empezamos a sentar las primeras bases para que lo forestal también fuera empezando a empujarse hacia el turismo, ¿no? De hecho, este asunto de la comunidad escuela, en lugar de crear un albergue, ¿verdad?
lo que se hizo fue habilitar a algunas familias que quisieran recibir visitantes. De esa manera se fueran acostumbrando a atender visitantes y a entender el respeto al visitante y las necesidades de él para que con el tiempo pudieran recibir turistas. Bueno, tenemos ahí nomás un ejemplito de la cadena productiva de Novak. Novak es de los pocos ejidos que conserva la cadena productiva hasta el aserradero. Ya me faltan un par de fotografías ahí. Novak ya cuenta con una estufa de secado, ¿eh? Y cuenta también ya con una carpintería. Alrededor de unos 50 empleos permanentes da la empresa Novak, ¿verdad? Y unos 101 temporales, ¿no? Tienen fondos de prevención social y tienen recursos para apoyar a los ancianos. Los ancianos, la gente mayor, cobra como cobra cualquier jubilado en una empresa, pasa al fin de semana y pasa a cobrar su lanita y tiene su pequeño ingreso, ¿no? Ahí vemos lo de los servicios comunitarios, ¿verdad? Vemos que el agua potable lo coordina la comunidad, lo coordina el ejido, ¿verdad? El cablevisión también, el internet hasta ahora también se sigue dando a pesar de que ya tenemos Teltel, ¿verdad? Y las cuotas tanto por cablevisión como por internet como por agua, pues son 50% menos, ¿cierto? Yo creo que de lo que se cobra en otros sitios, ¿no? Y ahí tienen lo que les dije, las mujeres activas en el manejo forestal. Y ahí tienen lo otro que les mencioné del tema del carbón. Esta es una de las cosas que se hacen cuando viene todo, cuando se visualiza el impacto del huracán Dean. El impacto más fuerte se ve cuando entran los incendios. Entonces la decisión es, pues hay que eliminar el material combustible. Está a lo largo y ancho del territorio de Novec, y no solo de Novec, de casi todos los ejidos que fueron impactados por el huracán. Y abordamos la producción de carbón vegetal bajo un concepto diferente al que se estaba trabajando en otras regiones de México, en la que por lo general es un horno fijo, donde la leña va hacia el horno. Aquí lo que hicimos fue adaptar una tecnología que no es nueva, ya la habían desarrollado los ingleses, es el horno tipo, el horno conocido como TPI, que son las siglas del instituto que lo desarrolló. Es un horno de origen inglés que lo adaptamos por aquí, se empezó a fabricar aquí mismo en Novec y empezamos a trabajar con él para hacer los primeros ensayos y ahí lo ven trabajando. Eso empezó con una empresita piloto que yo mismo dirigía. Esa cuatrimoto que ven por ahí pues es mía y mi remolque y son mis hornos, ¿verdad? Empezando a trabajar. Pero eso ha crecido. Ahora en Novec creo que hay 8 o 9 empresitas que hacen carbón vegetal. Hay unas 35 familias que ya dependen, que tienen una economía ligada a la producción de carbón vegetal. Y esto ha trascendido y se ha ido a lo largo del territorio de Quintana Roo. Este modelo de trabajo está en varios ejidos de la zona maya, en José María Morelos y en Carrillo Puerto. Y básicamente esto ha dado mucha mayor rentabilidad a la operación forestal porque permite aprovechar ese 50% de los árboles que ya cortados se quedaba todo el ramaje tirado en el monte y que era material combustible. Entonces la limpieza de material combustible es uno de los servicios que da la producción de carbón vegetal. Esto hace que prácticamente el ejido les cobra una cuota simbólica de recuperación de gastos por administración y servicio forestal a los que producen carbón, pero trata de que sea rentable porque se hace la limpia del monte, ¿no? En pocas palabras, se limpian los claros para luego reforestarlos, ¿no? Igual podemos decir que en Novec se ha sentado bases para el turismo rural, ¿no? ¿Por qué decimos esto, no? Primero lo que dije de la comunidad de escuela, donde hay un grupo de familias que empiezan a aprender a atender visitantes, ¿no? Y luego con la Conavio, ¿verdad? Con el proyecto Corredor Biológico, parece que se fue, empezamos los primeros ensayos de infraestructura para, para recibir visitantes, ¿no? Por ahí son ya famosas las dos torres de observación que tiene Novec. Por un lado sirven para la observación de incendios cuando es necesario, pero en general se usa más para los visitantes, para la observación del paisaje, ¿no? Ahí tenemos ejemplos de lo que les digo de la comunidad de escuela, ¿verdad? Bueno, ahora, no todo es dicha, ¿no? Hay algunos problemas que persisten desde hace varios años, ¿no? Y aquí quiero señalar como antecedente que al inicio del proyecto que consideramos Plan Piloto Forestal tan exitoso en desacelerar la dinámica de destrucción de la selva, no consideraba que los ejidos pudieran ser ejidos industriales. Se pensaba que la industria maderera era una tarea exclusiva del sector privado. Como resultado de esto no se formó
no se formó técnicos locales para el desarrollo de la industria maderera. Es decir, hay un pecado capital del plan piloto, es haber soslayado la formación de trabajadores de la industria de la madera en los ejidos forestales. Esto, ahora que pretenden agregar valor y cosas por el estilo, eso es un vacío. Y es un vacío que persiste, porque muchas de las iniciativas que tienen que ver con apoyar a los ejidos forestales, casi la mayoría están encaminadas a mejorar el manejo forestal, a conservar la biodiversidad, etcétera, pero son pocas las iniciativas en serio acerca del tema industrial. Entonces, uno de los grandes retos pues, es desarrollar capacidad técnica local industrial, ¿no? Así como también otro de los grandes retos es incorporar buenas prácticas para la conservación, ¿no? Crece el aprovechamiento forestal, se aprovecha más mayor número de especies, pues hay que ser más precavidos también con el tema de la biodiversidad, ¿no? Otro de los grandes retos es que diversificar los ingresos es sumamente necesario, ¿no? Y tienen que ser actividades que sean amigables con la biodiversidad si queremos que esto continúe, ¿no? De los grandes retos también tenemos es si las necesidades de las comunidades versus el buen manejo forestal no trastocan el, no trastocan las operaciones forestales al grado que no sean buenas operaciones forestales. En ese sentido, el desempeño que cumpla con estándares de manejo forestal internacional, pues sí es importante, porque es una especie de salvaguarda en los montes de Quintana Roo. Hablemos un poquito de las lecciones aprendidas a lo largo de esta historia, ¿no? Bueno, todo cambia. Dije que cambia la política pública, le di dos ejemplos de cambio de política pública. Uno cuando se cancelan las concesiones y se empieza una política pública de convertir a los ejidos en el sujeto social responsable de manejo forestal. Otro cuando cambia la política pública internacional de comercio a la que se agrega México, ¿verdad? Cambian los marcos jurídicos, ¿verdad? Si hubo un cambio al marco jurídico, el servicio forestal hubiera seguido siendo una responsabilidad del gobierno federal. El cambio en el marco jurídico hizo que comunidades pudieran tener su propio servicio forestal, como es el caso de Novec, ¿no? También cambia la composición de la selva, el impacto del huracán, no podemos negarlo, ¿no? También cambian las necesidades de las nuevas generaciones. Ni soñar hace 20 años con que alguien quisiera tener teléfono celular, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no? Las modas del mercado también cambian. Hace 30 años, si a alguien le decías que había que usar otra madera que no fuera caoba, no estaba muy convencido de hacerlo. Muy pocos se atrevían. Ahora es normal que quieran tener distintos tipos de madera, distintos colores, distintos gustos, ¿no? Y también cambia la exigencia del consumidor. Antes al consumidor no le interesaba de dónde venía lo que consume. Poco a poco el consumidor te va a ir volviendo cada vez más exigente. Entonces, la lección es que hay que adaptarse, ¿no? El manejo forestal, en el caso particularmente de Novec, pues tuvo que adaptarse a la frecuencia de los huracanes. El ciclo de corta se dijo de 25 años. Pensar que la madera queda tirada después de un huracán ahí 25 años y viene el incendio, pues ni pensarlo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, si queremos que los ejidos empiecen a invertir en prácticas relacionadas con los raleos para elegir los mejores árboles para crecer, pues a los 25 años, eso prácticamente significa que crecería tal vez el árbol unos 10 años y vuelve a estancarse. Es como si tu capital hubiera estado estancado. Entonces, es necesario modificar los ciclos para adaptarse a las nuevas situaciones. Y este tema de diversificar los ingresos, no podemos tirar todo sobre la madera. Tenemos que encontrar cómo diversificar el ingreso, pero tienen que ser actividades amigables que sigan fortaleciendo el modo de vida forestal, ¿no? Más tarde voy a mencionar un poquito de esto. Otra cuestión de adaptarse es que pues hay una demanda para las mujeres y los jóvenes, son bastantes, ¿no? Y adaptarse a algo que los ejidos están viviendo y algunos va a ser crisis y no sabemos exactamente a dónde nos va a llevar, es el impacto del cambio generacional en los liderazgos en los ejidos forestales. Esos, muchos de los ejidatarios que estuvieron dando la visión del plan piloto forestal han fallecido, muchos por muerte natural, otros el COVID se encargó de hacer otro recorte, ¿verdad? Pero sí tenemos un impacto en un cambio de liderazgo. Los nuevos intereses de los líderes marcarán el destino de la selva de la región, combinado con la política pública. Entonces es muy importante ese asunto del tema de política pública. Y eso quiere decir que el Estado, el gobierno del Estado de Quintana Roo, si tiene los ojos puestos en mantener las áreas forestales, pues tiene que pensar en una política pública apropiada para que el impacto generacional no sea algo negativo, sino algo que se puede conducir para ir mejorando, ¿no? Hay que adaptarse al mercado, hay que meter más especies en el mercado para poder intensificar las operaciones forestales y generar mayores ingresos, ¿no? Como dije antes,
Hay que adaptarse. La certificación de manejo forestal al principio fue un asunto de ensayar, a ver si nos sirve para el tema del mercado y explorar. Ahora se va convirtiendo prácticamente en una demanda del consumidor que quiere saber de dónde proviene lo que consume. Pero ¿cuáles son las perspectivas, no? La mejor regeneración, pues ahí la tienen del lado izquierdo, ¿no? Ahí tienen un niño operando un skidder ya, ya va con su papá a la selva, cuando tomé esa foto fue hace mucho tiempito, tal vez unos 8 años, el jovencito está en la secundaria y ahora de vez en cuando va con su papá a ubicar madera, ¿no? Y así se va formando la siguiente generación, ¿no? El tema de diversificar el uso de los bosques, que voy a seguirlo abordando como un hilo conductor, porque hay nuevos ingresos que se están generando. Ya señalé hace rato el carbón vegetal, señalé que se empieza a desarrollar el turismo, pero no voy a señalar otro. Y todo lo que hay que hacer pues, es muy simple, fortalecer la capacidad de resiliencia del modo de vida que tienen las comunidades. Yo siempre digo que mientras exista el modo de vida forestal en las comunidades, va a seguir habiendo selva. Pues, ¿cómo defender el manejo forestal tropical? Bueno, pues hay que diferenciar y diversificar. Una forma de diferenciar es los productos que provengan de bosques bien manejados o de selva bien manejadas, pues tienen que aceptar que esto tiene que ser un tercero el que dice que realmente es cierto, y para ese fin sirve la certificación forestal, ¿no? Cuando hablo ahora de diversificar los ingresos vía servicios ecosistémicos, estamos hablando de que ya hay una tendencia a que una forma de compensar sus impactos que tienen las empresas, los grandes corporativos empresariales, es buscar cómo cooperar para que se desarrollen mecanismos o formas u organizaciones que tengan como resultado que se mantiene la biodiversidad en algunos territorios. Entonces, encontrar una relación de negocios entre comunidades y esas empresas para la conservación de la biodiversidad es uno de los grandes tópicos, ¿no? Ya tenemos varias iniciativas, por ejemplo, tenemos una iniciativa en Nuevo Becal. Nuevo Becal ha certificado sus servicios ecosistémicos. Básicamente se centra en el tema del sopilote rey, que tienen ellos varios sitios de anidación y están buscando ya clientes que pudieran ayudarles a conservar esa especie por la vía de los servicios ecosistémicos, ¿no? Pero por otro lado, el tema fuerte es cómo abordar el mercado de carbono. Este es un tema que de 2 años para acá se ha venido discutiendo en la región. Al principio fue algo promovido por la Comisión Nacional Forestal, creo que PCACA fue el primero en empezar a abordarlo con, una, con un posible cliente en Estados Unidos y así fue empezando. Más adelante fue un enfoque de promover el tema, trajo como resultado que vinieran otras 2 o 3 compañías más de desarrollo de proyectos interesadas en el carbono que se pueda producir en la selva maya. Para no hacerla larga, por ejemplo, Noveco ahorita tiene ya acordado y contratado, igual que otros 14 ejidos de la región, la venta de carbono, bonos de carbono. Y esto es algo que está empezando, que se empiezan a dar las relaciones de negocios entre las partes. Hay básicamente 3 jugadores, ¿no? 3 jugadores. En el caso particular del tema que estamos trabajando en Noveco y otros ejidos, hay 4 jugadores. El primer jugador, pues, obviamente, es aquel que tiene la selva y que por tanto es el que puede decir que secuestra carbono y puede tener a la venta bonos de carbono, siempre y cuando el otro jugador, que es el desarrollador de proyectos, le haya hecho los estudios necesarios para calcular la cantidad de créditos de carbono que puede tener y lo enlaza al mercado. El tercer jugador, pues es el comprador que va a tratar de neutralizar su huella de carbono, ¿no? Y en el caso particular que estamos trabajando ahorita es el tema de que también, como salga el carbono de la región, con una doble certificación, con la certificación de carbono, pero que también el consumidor o el comprador del carbono tenga la certeza de que las prácticas de manejo forestal están bien hechas y van a continuar. Entonces, muy probablemente el carbono de varios ejidos de la selva maya va a salir con certificado de manejo forestal responsable del FSC y va a salir con certificado de carbono de la entidad con la que estén trabajando, ¿no? Pero este ya es un tema que ya no estamos hablando de algo que cuando el destino nos alcance, ¿no? Lo que ya hay contratos entre varios ejidos, hay contratos del ejido Nuevo Becal en Campeche, hay contrato del ejido Caobas, ¿no? Hay contrato del ejido Novec, hay contrato del ejido Ismabén y varios ejidos Casil, ejido Bacalar. Ya tenemos una buena cantidad de ejidos que ya tienen contratos para desarrollar
proyectos de carbono. Bueno, y como dije, todo a veces termina y también esta conferencia, ¿verdad? Así que les agradezco que me hayan escuchado un buen rato. Muchas gracias, ingeniero Argüelles, y tenemos muchos saludos, hay también muchas preguntas, entonces vamos a continuación con ellas y nos preguntan por acá, ¿se puede afirmar que para preservar debemos hacer que ese manejo sostenible de la selva redunde en el beneficio de los ejidos? Indispensable. Si no empoderas a los habitantes de las selvas, de cualquier parte del mundo, pues la selva se convierte para ellos en un obstáculo, porque tienen que pensar en otras opciones de desarrollo, o buscarlas, o querer abordarlas, o aprovechar políticas públicas, y como efecto se cambia el uso del suelo. De hecho, eso fue lo que pasó con la colonización del trópico, ¿no? Ok. Tenemos por acá saludos, María Flora dice saludos cordiales desde el Planetario AGM, Antonio Sánchez Ibarra, me encanta el tema, saludos María Flora. Tenemos por acá, Eddie Ortega dice un saludo cordial desde el Planetario Yocolcap de Chetumal, gracias por acompañarnos. Chuy Santana dice excelente tema, saludos cordiales al ingeniero Luis Alfonso Argüelles Suárez. Eduardo Olvera nos dice gracias por esta valiosa información. Ojalá y se trabaje más en el control de la tala inmoderada. Luis Alberto Blanco Galván, felicidades, muy bien documentado el tema y unas imágenes muy buenas. Nos preguntan por acá desde Playa del Carmen. Dice, ¿alguna vez escuché que la selva de Quintana Roo es más chaparrita ahora porque se acabaron los grandes árboles, principalmente de caoba? ¿Es esto posible? Tal vez la altura no sea el elemento clave, ¿no? Puedes encontrar árboles gruesos y árboles delgados más o menos de la misma altura, ¿no? Yo creo que lo que sí podemos hablar es una disminución en la talla de los árboles, pero me refiero en general a lo frondoso, como el que estamos viendo ahí en la última lámina. Ese es de los pocos árboles que el ejido Nubec conservó a lo largo de la historia. Conservó una muestra de unas 300 hectáreas. Desde que se funda el ejido, los fundadores deciden que esa parte no se toca, y si efectivamente vamos a esa zona comparada con el resto, nos vamos a encontrar que los árboles son más corpulentos, ¿no? Gracias, Pero ingeniero. sobre todo diámetro y tamaño de la copa. Podremos encontrar árboles de esa altura, pero no tan corpulentos. Ok. Gracias, ingeniero. Nos preguntan también, ¿hay censos de fauna en Novec? Tanto como censos de fauna no hay, pero sí tienen, por obligación de la certificación, tienen necesidades de monitoreo. Y por lo general tienen cámaras trampas que van monitoreando, la presencia de fauna. Lo que sí tiene como política, no solo Novec, yo creo que varios ejidos, es dar facilidades a investigadores. Recientemente, por ejemplo, estuvo una investigadora de la universidad, no me atrevo a decirla porque tal vez me equivoque, mejor no la digo, pero sí una investigadora de una universidad de Estados Unidos que trajo equipo especializado de sonido para captar sonidos, para tratar de investigar la diferencia de los sonidos en un área recientemente aprovechada versus otra que se aprovechó hace poco tiempo, versus otra que está en descanso, ¿no? Y tratar de comparar la biodiversidad y encontrar resultados. Entonces, también la UNAM en su momento, cuando yo era el director de Novec, lo promoví, hizo monitoreo de jaguar, ¿verdad? Y siempre se ha tratado de que de alguna manera los tejidos forestales estén abiertos a ese tema. Y en general los ejidos que le entran a la certificación tienen que hacerlo, porque de esa manera es que comprueban que cumple con el principio 8 de la certificación forestal, que es monitoreo del impacto de sus operaciones forestales y en su caso la corrección. Gracias, ingeniero. Nos preguntan aquí, ¿en su ejido se diversifica el aprovechamiento? ¿Hay turismo para monitorear fauna? Mira, yo te diría que lo empezamos aquí, pero yo creo que ha tenido más impacto en el ejido vecino. El ejido Petracá, por ejemplo, lo que teníamos aquí como un grupo de turismo, y también lo voy a decir de otra manera, si me permiten, ya aprovechando la ocasión. Hace algunos años me invitaron a una reunión a Chiapas. Concretamente me invitó la maestra Julia Canales. Y de ahí nos juntamos un grupo de personas, todos ellos por lo general eran grandes investigadores temáticos, algunos muy específicos. Por ahí estaba don Humberto Berlanga, ¿verdad? Uno de los conocedores del tema de aves, ¿verdad? Por ahí estaba
me parece que Carlos Manterola, uno de los conocedores de jaguar, y otros más del jaguar, no crean que uno solamente, ¿no? Por ahí estaba Pablo Muench del jaguar, digo, del tapir, y todo el mundo, no faltaba también el experto en orquídeas, y yo pregunté, bueno, ¿y a mí para qué me invitaron? Yo, pues yo soy aquí en Talamontes, tal vez, ¿no? Dije, bueno, pues usted es el que sabe más o menos dónde van a estar las áreas forestales que se van a conservar. Entonces está monitoreando áreas forestales. Pero lo que yo quiero señalarles no es eso. Lo que quiero decirles es que ahí me hizo impacto en la mente. ¿Será que no se me ha ido la mano que llevo un ciclo de corta de Novec de 25 años autorizando la cosecha de árboles y viendo todo el río y haciendo los planes de manejo y etcétera? Entonces yo fui quien invitó a los de la UNAM a monitorear el jaguar, porque en esa reunión yo aprendí que efectivamente si encontrábamos jaguares en un territorio, significaba que la cadena trófica estaba razonablemente bien. Entonces, bueno, era muy importante que me dijeran si el estudio arrojaba una presencia interesante de jaguares. Registraron 11 ejemplares en el estudio. Entonces, bueno, podía poner la conciencia tranquila. No quiere decir que vivían en Nové. Seguramente pasaban, ¿no? Seguramente pasaban. Pero también así fue que dije, bueno, ¿y cómo empiezo yo a monitorear otra parte? Pues las aves. Y en ese tiempo me conecté con la señora Bárbara Makinov, que es una de las grandes conocedoras de aves de la región, y empezamos a fomentar un grupito de observadores de aves de niños aquí en Novec. Pero como dije, tiene mejor impacto a veces en otros lados. Pero empezamos aquí en Novec, se sabe un poco de eso, pero en el caso de PETCACA, el señor Basilio Rivas, con su equipo de béisbol de jovencitos, de niños, los empezó a llevar a observar aves y a él se le quedó el equipo, lo fortalecimos y ya tienen ellos un grupo especializado de guías de aves que funciona bien, que funciona muy bien. En Caoba se está haciendo algo parecido, creo que Bárbara continúa trabajando ahí, también con PETCACA. Pero entonces sí es un esquema que desarrollamos pensando en que si vienen los turistas y nos empiezan, oye, el año pasado observamos aves en tal lugar, pero ahora no están y tampoco en el anterior, entonces te empiezan a aprender señales. Entonces, una forma de hacer monitoreo pues fue fomentar el turismo, el aviturismo, fomentar el monitoreo del jaguar también, para ir encontrándole una respuesta a mi conciencia, si se me había ido la mano o no. Claro, ya estoy retirado, tengo ya como unos 10 años retirado de estar tomando decisiones, ¿no? Gracias, ingeniero. Nos preguntan por acá. En un tiempo se creó el equipo técnico de los ejidos y eso garantiza el manejo. ¿Por qué no se ha seguido ese ejemplo? Muy bien, pues ahí viene el tema de que las políticas públicas cambian. Yo creo que una de las políticas públicas que dio lugar a este modelo de gestión con comunidades tuvo que ver con que en su tiempo había una dirección en la subsecretaría, en la entonces subsecretaría forestal, había una dirección de desarrollo forestal. Y esta dirección de desarrollo forestal se encargaba de colocar equipos de extensionistas forestales que daban asistencia a comunidades. Así llegué yo a la región, ¿no? Sí, llegué yo a la región con el equipo técnico del plan piloto. Pero luego se privatiza toda la cuestión del servicio forestal y solamente aquellos que de alguna u otra manera pueden pagar su propio servicio son los que tienen un servicio de mejor calidad. Pero es impacto de una política pública. ¿Cómo revertir esto? Bueno, sería buen momento para repensarlo, ¿no? De cómo una política pública a lo mejor no se puede en el nivel federal, porque es muy distinto el mosaico de situaciones que hay en el país, pero a lo mejor habría que pensar en una política pública estatal. Gracias, ingeniero. Y ya estamos con el tiempo un poquito apretado, pero nos ven también nuestros clubes de ciencia que tiene la red de planetarios y nos preguntan, ¿usted recomendaría seguir la carrera de ingeniero forestal aquí en Quintana Roo? ¿Qué tan importante es esto? Bueno, quienes estén dispuestos a subir y bajar con los vaivenes de la política pública y trabajar en la cuestión forestal, por supuesto. Por supuesto, yo creo que el tema forestal es un tema que va a tener mayor importancia, solamente que la caja de herramientas de un ingeniero forestal no tiene que ser la misma caja de herramientas de un ingeniero forestal de antaño. En mis tiempos, aprender un poquito de contabilidad para asesoría contable a la gente, etcétera, era muy importante, pero además de todo lo forestal. Pero ahora un ingeniero forestal que no tiene una herramienta para manejar sistemas de información geográfica estaría muerto. Y aquel que no sabe usar el aparatito este que vuela y toma fotos, o sea, sus herramientas es distinta, su caja de herramientas va a ser distinta.
Pues muchas gracias, ingeniero Alfonso Argüelles.